Solo lamento que este debate haya terminado pues como en una especie de yo con yo, y lamento pues que las víctimas finalmente las invitamos acá y no recibieron las respuestas que esperaban. Creo que, y lo digo así, hemos revictimizado a estas familias que llegaron hoy, que estaban esperando la solidaridad del Congreso. Lo único que hizo aquí fue venir a dar informes pues, de gestión del presidente Duque, cuando lo que esperaban las víctimas era una respuesta de este Congreso, unas respuestas que no las han escuchado. Ellas siguen llorando sus hijos, siguen llorando las víctimas. El Congreso hoy no les da una respuesta. Solamente quería dejar eso dicho, porque esta es la Comisión de Derechos Humanos y la verdad es que tenemos que pensar más en la gente que en el gobierno, y de eso se trata. Yo creo que la gente merece una respuesta. El ministro tampoco respondió. ¿Cómo hacemos cuál es la estrategia para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo hacemos para darle garantías a las familias de las víctimas? Tampoco. Hoy estas personas andan por esos barrios, andan en la calle sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de garantía. Y bueno, pues finalmente muchos de nosotros vivimos en unas condiciones mucho mejor que ellos, y ellos desafortunadamente seguirán con su dolor y su tragedia viendo cómo caen niños, cómo caen jóvenes, y aquí unos congresistas siguen lavando la imagen de un gobierno que es incompetente frente a garantizar la vida y los derechos de los ciudadanos. Yo lamento que un debate de estos no le dé importancia a las víctimas, no le dé una respuesta. Ahí está doña Ruby con su hija. Doña Ruby se pregunta ahí, ¿yo qué voy a hacer con esta hija? ¿Qué voy a hacer con los otros hijos? Don Álvaro también, pero no. Aquí se dedicaron a echarle flores al ministro, al presidente Duque, a tratar de ocultar una verdad que no la pueden ocultar por más que quieran, a tratar de echarle la culpa a los que no la tienen. Y yo sí, la verdad, hubiese querido que hoy en la Comisión de Derechos Humanos, como ha sido costumbre, ¿sí? le hubiésemos dado ese papel a las víctimas de Samaniego, a las víctimas de Llano Verde, a las víctimas de Ricaute, a esas víctimas que querían esperar una respuesta nuestra. Hoy no se pudo, pero nosotros seguiremos trabajando, seguiremos acompañando a las víctimas porque las acompañamos. ¿Sí? Nosotros hoy no estábamos pidiendo un informe de cuántas áreas dejó el gobierno pasado y cuántas dejó esto. Nosotros estábamos preguntando por qué a 5 niños los masacraron en un cañaduzal y las autoridades no responden. Pero, ministro, le pregunto algo. En el mismo sitio de los hechos, en menos de 24 horas, pusieron una bomba en un CAI de la policía, allí mismo donde supuestamente tienen 200 militares, yo no sé cuántos del CTI, de la DIJÍN. En menos de 24 horas, una granada, un muerto y 15 heridos. Esa es la estrategia. Si en el sitio donde generan una masacre en menos de 24 horas, en ese mismo sitio, en ese mismo lugar del territorio nacional, los delincuentes le tiran una granada, matan a una persona, le vuelan la cabeza y 15 personas heridas. ¿Cuál es la estrategia entonces? Esa es la estrategia, ministro, de seguridad que se tiene para proteger a los ciudadanos. En un mes este tema ya no es noticia porque vendrán más masacres, lo digo con mucho dolor, que no hay una verdadera política de seguridad. Lo que hay es una cantidad de mensajes y mensajes y mensajes, pero en la práctica el país, la gente en Colombia está corriendo riesgo. Porque ustedes llevan años y años gobernando este país, nos trajeron el Plan Colombia, más de 12.000 millones de dólares y gastaron en el Plan Colombia. Y no pudieron acabar el narcotráfico, no lo han podido acabar. En esto dicen que el coronavirus está en Colombia y se queda en Colombia por culpa del narcotráfico. No. Yo lo que hoy reclamo es atención para los niños y para los jóvenes de Colombia. Cuando uno presenta una proposición en este Congreso para darle a los jóvenes deporte, para darle a los jóvenes educación, para darles salud, para darles una piscina, una cancha de fútbol, no hay plata. Porque la plata la tienen los bancos y los más poderosos de este país que no pagan impuestos, y porque para... Démosle un momentico, un minutico más al senador para que pueda terminar, por favor. Beneficios a los más poderosos están listos, pero garantizarle los derechos a los niños, a los jóvenes, una cancha de fútbol, de baloncesto, una piscina, de los niños ir a buscar un charco podrido para buscar cómo bañarse y comerse un pedazo de caña. Pero lo más grave, ministro, es cómo ocurrieron los hechos de Llano Verde, porque la evidencia y los testimonios son contrarios a lo que se está planteando, que es por un tema de narcotráfico.
Y aquí a todos se le quiere dar el nombre de narcotráfico. 43 masacres en menos de 7 meses en este país. ¿Qué está pasando, ministro? ¿Cómo se detiene eso? ¿Cómo paramos eso, presidente? Ya termino con esto. No se le puede seguir echando la culpa aquí al proceso de paz. No se le puede seguir echando la culpa aquí al narcotráfico o que los niños están en el lugar equivocado. No se puede seguir victimizando a los niños ni de Samaniego ni de Cali, porque ninguno de esos niños era delincuente, ninguno. Y así lo hayan sido, tampoco tenían derecho a asesinarlos, a masacrarlos. Entonces, lo que estamos solicitando, ministro, a usted y al gobierno nacional, al fiscal primero, es verdad, justicia y reparación. Es lo que estamos reclamando, pero ante todo, nosotros requerimos garantías y derechos para los niños y la población que queda en esos territorios. Necesitamos que efectivamente haya un plan integral, doctor Carlos Baena. Usted que hoy viene en nombre del Ministerio del Interior, lideren usted una política de atención integral que le garantice derechos a las comunidades en este país. Ustedes ya saben cuáles son los territorios más peligrosos, cuáles son los territorios que están en grave riesgo, en conflicto, cuáles son los territorios. Buenaventura amenazaron con una masacre en el Maya, ministro. Le notifico para que tomen las medidas y no haya otra masacre en Buenaventura, que van a haber una masacre en el Naya y en algunos de los barrios. Ustedes ya saben dónde están los territorios, en el mapa de calor, donde los mayores puntos de violencia, pues generen, ¿sí?, toda una política de Estado articulado, no solo con fuerza pública, con acciones de Estado, que les dé educación, cultura, deporte a nuestros niños. Esa es la mejor forma de contestarle a las familias. Hoy están llorando sus hijos de que eso nunca más va a volver a pasar. Esa es nuestra tarea, que nunca más, presidenta, doctora Intel Sarazo, que nunca más vuelva a pasar eso, y es nuestra tarea. Aquí está la oposición. Estamos dispuestos a hacer un acuerdo como Estado, como partidos políticos, un acuerdo para proteger esos territorios donde están corriendo riesgo la población. Hagamos un acuerdo. Tenemos aporte del presupuesto general de la nación. Protejamos, hagamos un acuerdo al menos en la protección de la vida y los derechos de los niños y de los jóvenes de este país, porque se ensañaron en los jóvenes y en los niños. Hagamos un acuerdo urgente, un acuerdo para proteger la vida en esos territorios más peligrosos donde están anunciadas esas masacres. Muchas gracias, señora presidenta, y discúlpeme el minuto de... Enviar un saludo a los padres, a los hermanos, a las familias y a las comunidades de Llano Verde en Cali, de Samaniego en Nariño, de Ricaute en Nariño, del Tambo en el Cauca y de Venecia, Antioquia, quienes en estas 2 semanas han vivido una tragedia absolutamente horrorosa, han sido partícipes del horror y naturalmente de la degradación humana. Quiero expresar toda mi solidaridad, enviarles desde acá un abrazo, pero también la posibilidad de entender que estos debates no pueden desviarse. ¿Ustedes creen que este debate le ha generado alguna acción positiva o de tranquilidad a las familias? Cuando en este debate lo único que han hecho es traer cifras de que el gobierno de Iván Duque lo ha hecho bien, de que la culpa de todo lo que está pasando son de los acuerdos de paz, que la culpa de todo lo tiene el narcotráfico, y empiezan a entregar cifras y cifras y cifras como si nosotros hubiésemos, en este Congreso nos dedicamos solamente a que los funcionarios rindan cuentas. O sea, ¿cómo le explicamos nosotros como Congreso de la República, como gobierno, a esas familias que están sentados en esta sesión virtual, que la muerte de sus hijos primero no va a quedar en la impunidad? Y segundo, que esas mismas familias van a tener derecho a vivir también. ¿Y cómo le garantizamos a esas familias en esos territorios, en Venecia, Antioquia, en el Tambo, Cauca, ¿sí?, en Samaniego, Nariño, en Ricaute, Nariño, en Cali, Valle del Cauca, cómo le garantizamos a las comunidades de esos territorios que el horror que están viviendo se va a acabar? ¿Usted cree, ministro, o senadores y representantes, o señor viceministro del Interior, o señor fiscal que estuvo por acá hoy, ustedes creen que las respuestas para estas familias que están esperando de este Congreso acciones en positivo
para que esto no vuelva a pasar son estos. O sea, ¿qué pueden estar pensando las familias hoy, doña Ruby, don Álvaro, o los papás de los muchachos de Samaniego, que además de ser víctimas, funcionarios, servidores públicos, han dicho que a pesar de los muchachos estaban en el lugar equivocado? ¿O qué decirles a los papás de los niños de Llano Verde, que han dicho en algo andarían esos niños y que eso se obedece a narcotráfico? Es que en menos de 24 horas resolvieron ese caso. No, yo creo que este debate no puede irse en dar informes de gestión. O sea, a mí hoy no me deja tranquilo este debate. Porque este debate no le está garantizando a los colombianos su derecho a la vida y su derecho a la seguridad. Aquí cada uno se baja por las ramas y dice, se trajeron el tema de la UNP, naturalmente estaba en el cuestionario, y han protegido a miles de personas con carros blindados y chalecos y radios y celulares y todo este tipo de cosas. Pero ¿qué le respondemos hoy a don Juan, a doña María, a doña Ruby, a don Álvaro? ¿Cómo le resolvemos el problema de que hoy ya no tienen sus hijos? Y no tienen sus hijos, es verdad, hay unos criminales que degollaron a unos niños, que los quemaron a unos niños, que los iban a enterrar, que les pegaron un tiro de gracia a un niño de 14 años, que los torturaron. Claro que son unos criminales. Ministro, estoy de acuerdo en eso con usted, con algunos senadores aquí. Pero ¿dónde estaba el Estado protegiéndole los derechos a esas familias? O sea, ¿dónde estaba el gobierno del presidente Iván Duque? De este gobierno, porque es que nos estamos refiriendo a este gobierno. Como cuando nos referimos al gobierno de Juan Manuel Santos, como cuando nos referimos al gobierno de Álvaro Uribe Vélez o cuando nos referimos al gobierno de Andrés Pastrana. Porque aquí la más fácil es echarle la culpa al narcotráfico. ¿El narcotráfico qué es? Es algo abstracto que no lo ve nadie. O sea, yo como le digo a estos padres de estos niños que a sus hijos los mató el narcotráfico. O sea, ¿ellos entenderán eso? No. Los niños mueren, además de que hay unos miserables que los masacraron y los torturaron, mueren es porque el gobierno no los protegió. Punto. Esa es la discusión. Y pueden echarle la culpa al proceso de paz, porque para buscar culpables los hay. O sea, si fue tan malo el gobierno anterior y si vieron que dejaron tan malo este país, ¿por qué se metieron entonces a proponerle a este país gobernar? ¿Para qué se quedan el anterior gobierno? Gobierno que además ¿sí? Lo puso el propio Álvaro Uribe Vélez en su momento, que nos puso Juan Manuel Santos. Creo que nosotros tenemos que responderle a las familias por eso. Y yo saludo, ministro, que usted le llame masacres a esto. Usted ahí tiene una contradicción con el propio presidente Iván Duque. Qué bueno que usted diga, ministro, que son masacres, porque el presidente Iván Duque está cambiando el término a las masacres y está diciendo que son asesinatos colectivos. Qué bueno que yo rescato a eso, ministro, de este debate, que por lo menos usted como ministro de Defensa reafirma que son masacres las que están ocurriendo